en grado siempre, por consiguiente me parece que ya es el momento adecuado. Paso a ceder la palabra a Costa, que va a ser quien va a hacer la presentación de este libro, que esperamos, después os contaré alguna cosita más, esperamos que sea del gusto de todos nosotros. A él le dejo la palabra. Bienvenidos, gracias por participar en esta presentación que nos facilita seguir estrechando lazos de reconocimiento y afecto con las tareas del profesor don Francisco Martí Fornés, cuya andadura como investigador y divulgador del patrimonio cultural de Ribagorza nos ha ido llevando a entrever un entorno de innumerables tesoros. Nos ha propuesto aprender más sobre lo que significan y predispuesto así para mejor apreciarlos. Si su profundo conocimiento de las historias y las artes, de los usos y oficios, los dichos y costumbres en cada rincón de esta comarca cuaja siempre como compromiso con Ribagorza, también ahora. Y es que en su libro Por el Trabuco hacia Dios vuelve la mirada hacia gentes de esta comarca cuyas vidas desbordadas bien pudieran ser decimonónica raíz de asuntos que hoy nos afectan. Un título, Por el Trabuco hacia Dios, de resonancias tan tradicionalistas y que se gasta aroma de falange, arriesga a desconcertar. En Graus sabemos bien del humor de don Francisco, siempre socarrón, e incluso algo hemos oído de trabucos. Así que lo de muy chocante de esta portada restaña paradoja humorada que nos divierte. Al libro, a su autor, le han bastado poco más de 100 páginas para ofrecernos dos pares de entretenidos relatos y familiarizarnos con tipos desvergonzados de cirio en una mano y garrote en la otra. En todos compadrean pólvora y navajas, exabruptos y avemarías, cruces y sable. La milagrería más torpe la envuelven de apariciones, algo de sexo asoma. Mientras medran párrafo a párrafo al tuntún de las guerras carlistas y alzamientos sobrevenidos, de emboscadas por entre barrancas cubagas y escondites al pairo de ruinas o covachas en inaccesibles peñascales, cobra nitidez la fiera silueta de los cuatro protagonistas. Se trata de personajes ofuscados y carismáticos, que se presentan llamados por Dios, un Dios que ellos imaginan como el Dios de sus mayores, su tradición. Aventureros trabucaires, faciosos cuya catolicísima militancia se enreda con una Ribagorza, la del siglo XIX, donde los más de sus habitantes no tenían, dice Madoz en 1847, ni más salario, ni más beneficio que el de su propio alimento. Por el Trabuco hacia Dios da cuenta, en modo casi novelado, de 4 clérigos bien elegidos entre demasiados dispuestos y puestos a erradicar la incredulidad y a desterrar la mala fe, enfrentando un horizonte de razón y liberalidad que se les antoja demoníaco y decadente. Hollando por Laguarres, Viacam, Capella, Luzás, Vallobar, Roda, Pisauri, Graus, Monesma, Purroy y tantos otros lugares de nuestra comarca, aquellos carlistones mosenes bandolerados protagonizan como protagonizaron asaltos y combates, secuestran y descuartizan, chantajean y fusilan, entierran, o no, a cuantos pudieran poner en entredicho la tradicional manera de sus creencias. Este libro de don Francisco, al relatar sin embuste, nos asoma al borde delicado de lo que entonces fue y acaso aún alojamos, pero no se encharca en juzgar,
aunque buscásemos entre líneas, no hallaríamos insulto para esa legión de bautizados que, hoy como ayer, sesteando a la sombra de sacristías, se sueñan más hijos de Dios que Jesucristo y a la que despiertan, embisten. Nuestro autor conoce cabalmente y evita jarabes de moralina. Puede que leer por el trabuco hacia Dios nos incomode a veces, que en su regusto nos arranque de confortables certezas y creencias teñidas de fidelidad al siempre ha sido así o al como Dios manda. Otra vez entonces vale repensar la advertencia de serenidad implícita al vivísimo ir y venir de su escritura, nada crispada ni traída a desasosegar, sino obediente línea a línea al propio afán que desde su introducción nos anuncia como un soplo de humanidad. Imposible negar, desde luego, que a nosotros no nos toca vivir en aquel mundo de voceros como el beneficiado de la Guarres, el trapense Marañón, el cura de Villacán o el lo mismo Jovellar y su sobrina la Santeta, que tan fogosamente cabalgaban la gracia de Dios igual que mula y tenían la divina misericordia como amante, solo para de vez en cuando. Desde luego, otra vez, que el ancho y agilísimo ingenio de nuestro autor imprime a su escritura un ritmo casi de rap y traqueteo musical como de viejo ferrocarril, sin gallear ni desviarse. Pareciera que tuviese un mapa para cruzar las aciagas hogueras de encarnizamiento judeo-masónico, las noctámbulas y rabiosas torrenteras de espíritus malignos, las peregrinaciones a fuegos artificiales, a pedruscos contra la migraña, a dances de fertilidad o a días y semanas de venerables deposiciones olvidadas. Todo consigue su libro contarnos objetiva, sabrosa, lúcida y cuidadosamente. Logra sumergirnos sin sermoneo y acierta a abrazarnos sin hacernos cómplices. No se pringa con elogios o condenas. Sin embargo, por el trabuco hacia Dios, tanto como nos abre el apetito para más conocer de personas y lugares, leyendas y acontecimientos en los que nuestra Ribagorza echa raíces, tanto como su enfoque apacible nos seduce y sobrecoge abordando historias de tan fulgurante colorido y despiadada fogosidad, tanto como en cada una consigue deleitarnos con su sostenido aliento humanista, igual, siquiera por contraste, por reniego de sola curiosidad o equiparando contextos, puede resultar que esté animándonos a sopesar la preferencia del Dios de Jesús, su tierna solicitud para atender a la situación de miseria entre pobres, débiles, inútiles, humillados y malogrados. También en ese sentido, este hermoso libro resulta una bendición. Léanlo ustedes y verán por qué es tan de agradecer. Y así, de nuevo y de corazón, gracias señor autor, señora rectora. Bueno, yo ya no sé qué comentar. Después de los elogios que me he llegado a hacer constan, no hay como llamar a un amigo para hacer la presentación. Siempre hay que pensar en eso. Yo me iba creciendo, digo, oye, después de esto igual me presentan ya al planeta ese, cualquiera, ¿no? Digo, ya llevamos un camino literario inimaginable. Muchísimas gracias, Constant, por todo lo que has llegado a decir, aparte de tus interpretaciones con las cuales estoy muchísimo de acuerdo, y ahora iremos comentando desde mi propia perspectiva el porqué de este libro. Y este es un libro, en cierta manera, distinto. Sí, porque no es el románico de la base, exacto, ¿no? No son románico ni arte en realidad. Es un libro histórico, novelado. Son 4 relatos cortos de personajes históricos, personajes ribagorzanos, muy cercanos a nosotros, y algo novelados por mí. O sea, la imaginación juega un poquito, quizá para hacerlos un poquito más digeribles, pero los personajes son perfectamente reales, los paisajes también, la geografía es nuestra geografía ribagorzana
en la mayoría del texto, la historia también de personajes que no son cercanos, que fueron contemporáneos de nuestros antepasados, que todos son de pueblecitos de por aquí, uno es de Villacam, el otro es de Laguarres, el otro es más lejano de aquí, no es nacido en esta zona, pero sí se movió mucho por aquí y en Barbastro es archiconocido históricamente uno de ellos, y el otro es otro personaje nacido en Monesma. O sea que todos ellos están muy vinculados a esta zona. ¿Vas a mantener el secreto sobre los personajes en la presentación? No voy a decir demasiado de ellos porque quiero que lo interesante es que la gente los lea. Cada uno de ellos daría para una novela. Lo que pasa es que yo pensé en ponerlos todos juntos porque creo que tienen una relación y tienen un sentido unitario, porque cada uno de ellos participó en uno de los conflictos, de los muchísimos conflictos. ¿Los nombres no podemos dar? Sí, podemos dar los nombres, sobre todo de los que conocemos. Uno que, por ejemplo, no lo conocíamos, que pude identificarlo yo, no se conocía mucho, que es Vinós, un apellido que ha llegado hasta nuestros días, de Laguarres. El otro es conocido históricamente como el cura de Villacam. El cura de Villacam, pero no sabemos cómo se llamaba. Ahí me he tenido que inventar el nombre. Ha salido un amigo mío que me ha dicho que tiene unos manuscritos en que un antepasado suyo, que fue general en esas guerras y tal, tiene algunas referencias del personaje. Tendremos que examinar los manuscritos a ver si lo podemos identificar. Y los otros, por ejemplo, el famoso trapense, ya no digo el nombre porque lo importante es el apodo por el cual se le conocía, es famosísimo. O sea, el trapense daba miedo a los niños en Barbastro no hace demasiados años, diciendo no que viene el coco, sino que viene el trapense, o sea, un personaje bien conocido. Y el otro es un Jovellar, de la familia Jovellar, un primo del Jovellar que fue capitán general en Filipinas, que fue capitán general en Cuba, que fue primer ministro, personajes muy importantes que aquí tenemos bastante olvidados, procedentes de una pequeña masía de Monesma, bien cerca de aquí. O sea, ¿y la época más o menos están La todos? época se mueve toda ella entre la guerra napoleónica, entre la primera década, empieza en la primera década del siglo XIX y acabamos en 1857-58. Una época importante. Es una época, para España fue una época muy, y yo no diría positiva, pero sí fue una época importante en el sentido de que hubo un conflicto detrás de otro. A un golpe de Estado le sucedía otro y el conflicto entre liberales y absolutistas siguió durante todo el siglo XIX y en cierta manera se prolongó también en el siglo XX. En realidad es el mismo principio el que ha movido esas dos Españas que tanto han dado que hablar, que tanto han hecho escribir y que tanta desgracia, sangre y miseria sembraron en el siglo XIX. ¿Es la primera vez que novelas? He hecho otros intentos de novela, lo que pasa que siempre lo he hecho de una manera más literaria. Esta vez el objetivo era que fuese algo histórico. Yo lo que quiero es la aproximación y la divulgación histórica, que es lo que básicamente me interesa. Lo que pasa que creo que novelado pasa mucho mejor, se lee mucho más a gusto y además es novelado pero no simplemente imaginativo. Ya digo que si esto no fue así, pudo serlo. O sea que no es novelar absolutamente, no es dejar la imaginación que se desborde, sino pensar en describir situaciones que si no ocurrieron, pudieron muy bien ocurrir. Es una novela histórica en toda regla, pero con el formato de relatos, ¿no? De relato relatos muy cortos, sí. Muy cortos, entonces es fácil de leer para todo el mundo. Muy fácil, muy sencillo, en una totalidad más o menos aproximadamente un centenar de páginas y una bibliografía bastante amplia porque creo que ese es el aspecto que quería subrayar. Claro, no podemos hablar de que sea simplemente una mera obra de ficción y literaria, porque está muy documentada y mi interés básico es ese, divulgar históricamente un periodo muy poco conocido, como tantos otros periodos tenemos en nuestra historia. Por desgracia, la historia ribagorzana no se ha cuidado demasiado, sabemos bastante del siglo XVI, pero de las demás épocas poco hemos buceado en ellas, y entonces nos quedan muchos personajes ahí cercanos de los cuales nos hemos olvidado, y sobre todo en casos aproximados a la historia local. Esto no es que se trate de historia local, no estamos haciendo la historia de un pueblecito
ni la historia de una aldea, pero sí personajes locales, personajes que no son próximos, personajes que no son cercanos, personajes que tuvieron que convivir con nuestros antepasados, que seguro que fueron a cazar con ellos, fueron de ronda con ellos, o sea, gente conocida, y todos con un factor que los une, que es el factor de pertenecer todos ellos al clero. Ajá, Todos es la historia de 4 curas. Es su historia, su manera, el título yo creo que es bastante claro, por su manera de intentar defender aquello en lo que ellos creían. Lógicamente con los aciertos, con los errores, con la bondad, con la maldad, con el retorcimiento, con la envidia, con malas acciones, con otras acciones de arrepentimiento, con generosidad. O sea, personajes que como todos son ambiguos y tienen sus 2 caras, como todas las monedas. Son personajes con varias aristas, unas más positivas, otras más negativas. He procurado subrayarlas un poquitín todas ellas y no intentar hacer una historia de buenos y malos, que tampoco es eso. En los libros anteriores, sobre todo hablábamos del románico y eso, ¿tienen cabida aquí, supongo que pinceladas para contextualizar? No, porque estamos hablando de una época en la cual el románico lleva muchos siglos. Pero como son curas también las iglesias, sí, digo, no bueno, sé. tiene el aspecto pero en realidad en absoluto. Además, estamos hablando de unas iglesias que no corresponderían incluso a las iglesias en las cuales predicaban esos curas, ya. No corresponderían tampoco ni en la época, ya. Muchas de ellas al románico. Ahí, o sea, es otra cosa. Ahí tenemos la iglesia de la Guarres, a la que pertenecía el primer protagonista, que es una iglesia gótico-renacentista, o sea que estamos muy lejos, no tiene un enlace en ese sentido. No. Bueno, entonces, ¿y seguirás con más? Porque veo que estás con los personajes... ¿Te has quedado un poco ahí? Hay muchos más personajes, o sea, tenemos muchos más personajes que creo que merecen ser estudiados con detenimiento y poder hablar de ellos. Quizás no de esa época en concreto, pero sí otras épocas. Nos queda la segunda mitad del siglo XIX, que también hubo cosas interesantes. Quizás no personajes tan cercanos, pero tampoco demasiado lejanos. Tenemos personajes en la Tercera Guerra Carlista auténticamente relevantes, de los cuales se podría hacer, yo creo que no solo un libro, sino una biblioteca. O sea, que igual alguno merecería un volumen incluso más largo exclusivo, ¿no? Y más extenso sobre esto. Bueno, pues esperaremos a ver con qué nos sorprendes. Bueno, eso ya veremos en el futuro. De momento vamos a acabar con vamos a acabar de divulgar Porque ¿con qué editorial? Con la editorial Pirineo. Yo siempre publico con la editorial Pirineo, es una editorial independiente en la cual puedo publicar lo que me parece sin tener que estar sometido a ninguna presión de ningún tipo, lo cual siempre es muy de agradecer. ¿Ha habido colaboración de alguna institución? No, en absoluto no, y además tampoco la he pedido ni la he solicitado. O sea, yo creo que la independencia de criterio vale muchísimo. O sea, yo no escribo con ningún afán crematístico, yo no tengo ningún beneficio de estas cosas, Lo único que deseo es divulgar, difundir, dar a conocer y encontrar la satisfacción de expresarme. Perfecto. Y libremente. Pues muchísimas gracias, que puedas hacerlo mucho tiempo. Eso esperamos. Que es un lujo para todos. Gracias.